de que juntos es mejor. Os decía, somos 330 oficinas en España. En Madrid hay 140 oficinas, más de 400 agentes y más de 3.300 exclusivas son las que hay ahora mismo en el sistema. Por lo tanto, bueno, pues no estamos nada mal. Bien, lo que podemos es todavía mejorar esto, no solo en cantidad, sino también en calidad, que es algo de lo que pretendemos ver ahora mismo. La calificación también es muy importante, sobre todo para el trabajo en exclusiva. Es la parte, yo insisto mucho de ella, la parte A, la parte inicial, ¿no? Conocer las necesidades de un cliente para ver cómo le podemos ayudar. Y yo creo que esa es una parte también que entiendo vosotros tenéis muy conocida, muy trabajada y nos podéis aportar buena información sobre ella. Yo diferencio, al hilo de lo que estábamos hablando, de dónde viene el cliente. Si es un cliente referido, si sabe quién soy o no sabe quién soy, si sabe cómo trabajo o no sabe cómo trabajo, si es una persona que no nos conoce de nada y estoy empezando de nuevas con él. Muy importante eso. Es que cambia tu manera de pensar y de hablar con él es absolutamente diferente. Si es un referido, es una persona que conoce cómo trabajamos, es más sencillo. Vamos a ir al otro caso. No nos conoce de nada. Es una puerta fría, o es una persona que ha entrado en la oficina, o es un contacto por un cartel y voy a por ello. Vamos a ver, la presentación es importante. Yo la primera llamada que puedo hacer, y cuando no le conozco de nada, lo único que le traslado es que quiero ver su casa y ver su casa para comentarle cómo veo su casa, porque la está vendiendo, y el precio en el que yo creo que se puede vender y si le puedo echar una mano. Vamos a ver si le puedo echar una mano. Lo hablábamos antes, esto muchas veces es frustrante y directamente te dan el no, pero vamos a ir allá. Estamos en la vivienda, hay que ver la vivienda, hay que valorarla. Lo que necesitamos hacer en la vivienda, a mí me sorprende cuando físicamente estamos en una casa. Yo tengo comerciales y he visto muchos comerciales que ven la vivienda, se quedan con las características y se creen una cosa que le dice el propietario, que son los metros cuadrados. Yo las casas las mido todas, es que las mido, porque es que sabemos que el 90% de las veces no mienten en los metros. Entonces, donde vamos a tener que meter manos en el tema de los metros, y nos lo está poniendo fácil. Usted me dice tantos, pues yo estoy midiendo cuántos. Vamos a tener aquí un disgusto casi seguro. Entonces hay que ver la vivienda, hay que valorarla. Para valorarla, antes de valorarla. Vamos a ver, yo cuando hago una primera visita, ni le hablo de precio, ni le pregunto de precio. Yo no pregunto de precio. Si lo sé, me lo guardo, mejor para mí. Si sé, si está vendiendo. Pero si no, yo no le pregunto el precio. Porque no quiero, primero, que me influencie. Y segundo, quiero demostrarle a él que me da un poco lo mismo lo que él esté pidiendo. Sino que yo, que me dedico a esto, le voy a decir lo que creo que vale la vivienda. Entonces, no quiero que me dé ese precio. Mido, veo y no le doy... a ver, en la primera visita que yo hago, no hablo mucho de la vivienda con él. Sin embargo, intento establecer con él y hablar, saber cosas de él. Hay veces, muchas veces, que las cosas más tontas que se nos ocurran, estableces una relación con él. Que si lleva a los niños al colegio y a lo mejor coincide con el tuyo, si ves que se dedica a la caza porque tiene 2 trofeos allí en el salón, y oye, pues yo también. Si mi padre era gallego y el suyo también era gallego. Son pequeñas cositas que estableces una empatía con ese cliente, y si consigues que en esa primera visita haya un mínimo de lazo de unión, tienes una gran ventaja con el resto de la competencia que lo va a ir a visitar y no tiene ese lazo, y tienes mucho ganado. Entonces, quiero sacar información de por qué vende y qué circunstancia le implica a, y sus circunstancias personales, y de ahí yo me haré mi composición de lugar a la hora de valorar. Pero pequeñitos detalles que a él te va a descubrir, aun él sin darse cuenta, eres lo que tú te tienes que aprovechar para luego, a la hora de darle la exposición de cómo trabajas y en qué puede valer su casa y en cuánto se puede vender, ese lazo de unión lo tengas relacionado con él. Quiero destacar una cosa de la que dice Gerardo que me parece muy interesante, porque además es verdad que suele suceder, y es el mero hecho de que un cliente, parece ser, nos diga el precio en origen, nos puede hasta condicionar. Es decir, porque somos humanos y nos dejamos influir. Es decir, que a veces, yo también insisto mucho en eso, es mejor obviar todo eso, ya tendremos tiempo de tratar esa cuestión. Ahora lo que nos importa es saber su necesidad real, ¿no? Ahí es donde estaría
la madre del cordero. Sobre todo destacar eso y la parte de empatizar, ¿no? Esa capacidad de poder empatizar, si no es muy difícil. O sea, si queremos calificar por hacer un cuestionario de preguntas, no funciona, ¿no? Eso es por una cuestión de empatía. Es que, me refiero, son pequeños detalles, que son cosas tan absurdas, nos ha pasado a todos de todo. Que tiene el mismo hobby, que es del mismo equipo de fútbol, no sé, cosas absurdas. Y hay gente que se relaciona contigo por eso, le caes bien y ya no mira más. Es que ya no mira mucho más. Y confía en ti y vamos para adelante. Chapo, tira. Pero necesitas ese pequeño detalle que empatices con él y te lo lleves a tu terreno. Yo creo que la primera visita no puede ser un ataque a muerte rellenado un formulario. Tienes que entrar allí a sacar toda la información posible y ya no das ninguna. Ese debe ser tu objetivo y saber hacerlo como a la izquierda. Y entre pregunta y pregunta de características de la casa, vas dejando caer, como bien dice Gerardo, buscando descubrir sus necesidades, en lugar de preguntárselo directo, con preguntas indirectas y hablando de pequeños detalles, vas sacando y vas anotando y te vas haciendo un escenario. Y buscar el punto de sinergia, de empatía, de complicidad, eso es fundamental, un puntito. Y tú no darte, pero ir sacando y sacando. Cuanta más información tengas en esa primera reunión, más preparado vas a tener el escenario para la segunda cita en tu oficina, que estás en tu terreno. Yo, cuando hago un peritaje de alguien que no conozco, en la primera cita mi único objetivo es sacar información y luego tiene que venir a la oficina, porque la segunda cita, que el objetivo es cerrar la exclusiva, en su casa estás en desventaja, no estás en tu territorio, no tienes las armas y el cliente se te despista porque el niño le molesta, el perro se cruza, le llama a la otra, no es sitio, estás mendigando. Tienes que llevarlo a tu terreno, que se siente en tu mesa, le recibes y que dedique su tiempo. Y si no tiene tiempo, le dices, oiga, usted no se preocupe, que lo peor que va a sacar de mí es información válida, gratis. Yo la comparto con usted y si nos ponemos de acuerdo bien y si no, no pasa nada. Pero si lleváis un método, obviamente no todos son habas contadas y en cada caso a veces te tienes que adaptar, pero llevar un método. Y si lleváis ese método, de verdad que funciona. Primera cita, el objetivo, nada, no hables de precio, intenta llevar el tema del precio, que es un hueso, llévalo al final del todo. Porque el precio ni lo vas a poner tú, ni lo va a poner el vendedor. Lo va a poner el acuerdo. Y una misma casa sabéis perfectamente que no tiene un precio. El precio puede variar en función del momento en que le pille personal o profesional al comprador. Y por muchísimas motivaciones puede haber diferencias grandes. Luego lo que tienes que conseguir es que ese propietario o vendedor esté abierto a escucharte y que iniciemos, obviamente tú sabes en qué franja va a andar la cosa, pero no, porque si tú le dices este es el precio y luego no es de tú me dijiste, tú no sé qué, cierra en un entorno más o menos la exclusiva y deja hablado con él. Vamos a ver todas estas acciones, vamos a ver cómo funcionan, los impactos que hacemos y el retorno que tenemos, y en 3 semanas nos sentamos y volvemos a hablar y que él vea lo que has hecho y ir abriéndole los ojos. Bueno, yo, a ver, aunque estoy diciendo todo el tiempo que trabajo con referidos, etcétera, hay un momento primero en que yo al cliente no le conozco, obviamente. Entonces, yo cuando quedo con el cliente en esa primera visita, lo que hago es primero pedirle algunos datos de la casa, básicos. Y aparte de la dirección, del piso, que me cuente un poquito si está reformado o no, y enseguida te cuentan cuántas habitaciones, cuántos dormitorios, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago esto? Porque yo cuando voy a esa casa procuro llevarme ya mucha información, información que todos sabéis que tenemos disponible. Me miro el catastro, por lo menos ahí, aunque no coincida luego con lo que pone el registro, pero ya te da unos datos, te da unos datos de la antigüedad de la casa, te da unos datos de metros cuadrados construidos, etcétera, etcétera. Me saco el catastro, me miro el valor mínimo fiscal, me voy a Idealista o a un par de portales inmobiliarios de los más relevantes y miro qué hay en la zona, digamos, y miro tanto producto para reformado como para reformar y me hago un cuadrito Excel de en qué parámetros hay producto a la venta en la zona de la casa que voy a ver. Y todo eso me lo llevo en mi expediente y guardadito, ¿vale? Pero mi objetivo cuando voy a esa primera visita es primero conocer al cliente y conocer su motivación de venta. Para mí eso es fundamental. Os digo porque yo procuro firmar la exclusiva en una sola visita, tenerla clara. Algunas, no es que quiera presumir aquí, pero algunas sí las he firmado en la primera visita, porque llevaba ya claro ese análisis, si tenía la casa publicada en Idealista había visto ya fotos, con el tiempo vas teniendo una experiencia y te imaginas aquello cómo va a ser, ¿no?
Entonces, bueno, primero, motivación de venta, por qué quiere vender, fundamental, en qué plazo quiere vender, y más importante, de cara a ir obteniendo esa información veraz, si el cliente tiene o no un plan B, si no vende en el plazo en que te está diciendo que quiere vender. Para mí esas tres preguntas son fundamentales. ¿Por qué me estoy llevando esta información previa que cuesta muy poquito llevártela? Primero porque le demuestras al cliente un interés y ya le estás dando información, le demuestras que has mirado su casa, etcétera, etcétera. Pero después también porque yo en ese momento decido si a ese cliente le voy a invertir más tiempo o no y si la captación me interesa. ¿Vale? O sea, hay ocasiones en las que decido hacerle la valoración y ocasiones en las que no le voy a hacer la valoración y no pierdo más tiempo. Lo que sí hago es que en esa visita siempre le dejo un dossier de presentación mío, personal y de mi oficina, que básicamente contiene pues, una presentación de lo que es RE/MAX. Yo creo que a un cliente hay que, en general, en una captación en exclusiva, como trabajamos todos, hay que resolverle, digamos, 7 preguntas. Y yo procuro las primeras de estas 7 que os voy a resumir, resolvérselas rápido en esa primera visita. Después ya vendrá, como coincido con ellos, el tema de valoración, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al cliente que hay que transmitirle primero, si él puede confiar en esta persona, en este agente, lo que tienes que hacer en esa primera visita es venderte tú. Venderte tú. Por eso ese dossier de presentación, que a mí me parece imprescindible dejarlo. Hay que dejarle siempre algo al cliente, para que se lo lea tranquilamente. No hace falta que se lo leas tú allí, ya lo leerá después, lo leerá con su mujer o con un vecino, con un amigo que sabe mucho de inmobiliario, pero hay que dejarle esto. Y a mí la mayor parte de los clientes me han dicho, pues no, nadie me ha dejado nada y han venido otros y tal, te lo dicen. Entonces yo creo que primero, si puede confiar en este agente o no. Segundo, ¿qué razón tengo para firmar con este agente? Tercero, ¿qué razón tengo para firmar con su empresa? Tenéis que contarle un poquito lo que es la empresa, en qué oficina estás, que trabajáis en exclusiva, que estáis en una MLS, número de agentes que hay en la oficina, que hay una base de datos de clientes compradores. Esto los clientes tienen que conocerlo, tu empresa, lo que hay detrás de ti. Y después, las últimas, de qué manera vas a comercializar su casa, el tiempo que te va a tomar, que tú piensas que te va a tomar el vender su casa. Hay que hablarle claro al cliente de la media en la que se están cerrando las operaciones, dependiendo de si sales más o no competitivo del precio. Decírselo claramente, la gente agradece muchísimo que seas honesto y que le hables claro. Y lo último, cuánto vale mi propiedad y cuánto me costarán sus servicios. Estas para mí son las 7 preguntas clave que hay que resolver en la captación. De cara a obtener información, yo suelo llevarme un formulario, le digo que me enseñe la casa, la miro, voy tomando datos, etcétera, pero lo que más me interesa es después sentarme con él y dedicarle tiempo, que nos contemos, niños, no niños, yo tengo un niño, yo le cuento, él me cuenta, y ver un poco esta persona, el ir desplazando. Como todos mis compañeros, lo más importante es, al final, es establecer, crear una relación. Entonces, en toda etapa de negociación, pues que cumple 5 pasos, ¿no? Lo de la presentación, crear relación, argumentación, análisis de objeciones y cierre. Cuanto más tiempo le demos a crear la relación, menos tendremos que argumentar, menos objeciones tendremos que rebatir y más fácil será el cierre. En su casa o en la mía, la primera visita procuro realizarla en su casa, porque es la mejor manera es más fácil crear la relación. Es decir, vas a ver, como decía Gerardo, vas a ver si es del Madrid, si ha hecho la milla de la Legión, si veranean venido, y al final es la mejor manera, o la manera más sencilla de encontrar puntos de sinergia con esa persona, porque al final las relaciones humanas se establecen a partir de cosas que tenemos en común. Entonces, en su territorio me es mucho más fácil. Procuro que estén los elementos de decisión, es decir, la entrevista, a ser posible, cuido mucho tanto la disponibilidad de tiempos, es decir, que estén el mayor tiempo posible, porque para mí busco hasta llegar hasta 2 horas en su casa o más, si es posible. Entonces busco últimas horas de la tarde o en un espacio donde ellos puedan tener tiempo, no estén
que si tiene que ir a trabajar o recoger a los niños. Es decir, busco un espacio donde me dé tiempo para fabricar eso, fabricar la relación. Incluso también mido y no me llevo el láser, sino que me llevo la cinta métrica. También buscando mayor complicidad con la persona, mayor tiempo, en el sentido que se tiene que agachar conmigo a tomarme medidas, y eso me da mucha empatía. Y a veces el metro sale negro cuando lo metes debajo de un armario. Exacto, ¿no? Exacto. Y no, son situaciones curiosas porque, oye, cuando ves a tu cliente o que estamos ahí agachados en posiciones a veces poco decorosas, pues al final eso también ayuda a crear relación, ¿no? Y luego la segunda entrevista, pues en la oficina, donde tienes todos los medios a disposición, ¿no? Muy bien. Yo creo que ahí tenemos todo tipo de ejemplos, ¿no? Quien vais en una primera visita y intentáis cerrar ya en ese momento, que también creo que eso es fácil cuando el prospecto, como decía Gerardo, si es un referido es más fácil que en una primera visita pueda llevarte la confianza, pero si no lo fuera ya se complica mucho más, ¿no? Y luego tenemos el otro ejemplo, que es más el pasar por el proceso de calificación y después el llevar al cliente a tu oficina para allí provocar el cierre, ¿verdad? Justamente como después de lo frustrante que es de haber llevado mucho tiempo en el sector, de haber hecho muchos clientes, muchas operaciones, pero no haber sabido mantener esos clientes. Yo tengo esa deuda, a diferencia de mis compañeros que han sabido hacer ese trabajo, yo no. Es decir, yo he quemado operaciones, ¿no? Y entonces ahora trabajo justamente lo contrario, es decir, ya solo busco relacionarme con gente conocida y establecer relaciones duraderas. Independientemente de que estamos aquí para hacer un trabajo y ganar dinero, el hacerlo de una manera confortable es muy agradable. Y cuando te llama a lo mejor un cliente que por despiste no te has ocupado de él, pero que hiciste un buen trabajo en su día y han pasado 4 o 5 años y te llama y dice: Juan Luis, soy tal, ¿te acuerdas de mí? Tengo una operación, quiero que la hagas tú. Te agrada, porque dices: cancho, he sembrado un poquito, y eso es bueno. Decirme, para acabar este tema, algún truquito que seguro que le tenéis para descubrir cuándo el cliente nos está mintiendo o no en el proceso de calificación. Yo parto de la base de que todos los propietarios y todos los compradores mienten desde el primer momento. Esa es mi base. Y luego hay veces hay suerte, ¿no? Haciendo las preguntas cruzadas y preguntas que no es directa, porque si le preguntas: oye, estás pillado con la hipoteca, no puedes pagar la letra, te va a pegar un salto. Pero si vas rodeando y preguntando con picardía, y te va dando la conversación, te va dando un feedback y vas manejándote. Y vas viendo los puntos de conflicto por comentarios que haces. Es una herencia. No, porque mi primo te tiene un 10%, pero madre mía, la nota que da tal. Ya sabes que o tienes al primo allí sentado o aquello no va a ir para adelante. Tienes que ir rascando de puntos, y a mí sí que me gusta, yo ese método sí que lo sigo, me gusta el reposar esa primera cita y luego preparar mi estrategia en la oficina, en mi terreno, porque ya estoy preparado y ya he montado la reunión y le he dicho: oye, ven con este, ven con el otro. A mí personalmente me siento más cómodo con esa rutina. Yo empecé haciéndome un documento de preguntas al vendedor. Ahora ya las tengo aquí, pero al principio no las tenía aquí. Y entonces le preguntaba, pues cuando ya nos sentábamos y tal: ay, ¿le importa que tome algunas notas y tal? Porque me interesan algunas cosas que son importantes, tal. Y entonces mezclaba un poquito, pues, cosas de la casa, qué es lo que más le gusta, qué es lo que más ha disfrutado de la casa y del barrio y tal. Y bueno, empezaban allí a explayarse y tal, ¿no? Le pedía permiso para tomar notas, generalmente la gente es muy generosa y te da permiso, por supuesto, y entonces mezclaba, aparte de este cuestionario de preguntas a ellos, pues a futuro y dónde te quieres ir y cuál es el cambio y en qué plazo y etcétera, 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 con, digamos, el formulario de datos de la propiedad. Entonces, en los últimos años, para mí era fundamental, o ha sido siempre fundamental, preguntarle si la casa tenía cargas, si teníamos alguna hipoteca. Y siempre se lo preguntaba, pues cuando se quedaban así un poco tal: no, es que lo quiero saber porque como ahora los bancos están tan con la financiación, pues es una ventaja el que podamos contar al comprador que la casa tiene una hipoteca, porque se podrán subrogar y vosotros os ahorráis los gastos de cancelación, etcétera. Cuando veía que la hipoteca tenía un importe con respecto a mi ficherito ese que llevaba demasiado elevado, la visita duraba 10 minutos más. No le iba a poder ayudar. ¿Me explico?
Una cosa por último. Alguna ventaja tiene el hecho de tener que estar en primera línea por no haber tenido referidos. Es que me doy cuenta que hay una ventaja, o tengo una ventaja competitiva, porque en primera línea hay muy pocos veteranos haciendo captación. Entonces compito con nuevo, con gente del sector y me siguen sin dar la exclusiva, pero quedo muy bien. Muy bien. En una convención de Remax, en las que periódicamente y amablemente me invitáis, vino un formador que era director de una oficina en Canadá, de estas macro enormes, y de las cosas que dijo yo me quedé con una, y decía que cuando estás haciendo una cita de peritaje tienes que hacerte 3 preguntas muy concretas, y si hay el cliente vendedor tiene que tener un when, un where y un why. Si no tiene un when, un where, un why, say goodbye.